Básicamente yo voy a presentar dos casos, uno vinculado con evidencia directa, en el cual hemos investigado, y otro caso vinculado a la evidencia indirecta. Primero voy a hacer una pequeña introducción a lo que fue la ley, o lo que es el objetivo de la ley actual. Nosotros tuvimos una ley, la 22.262, que era de carácter penal y estaba vinculado exclusivamente con lo que eran las conductas anticompetitivas. En el año 99, cuando se cambia la ley y pasa a ser la ley 25.156 la que rige el tema de competencia, se incorpora el control de fusiones y adquisiciones, el control previo de fusiones y adquisiciones. Por supuesto que hoy vamos a hablar de prácticas anticompetitivas, y en el artículo primero de la ley se establecen aquellas acciones que están contempladas en la ley como prácticas anticompetitivas, aquellas conductas que limiten o restrinjan o distorsionen la competencia o puedan constituir algún abuso de posición de dominio de las compañías. Y esto, por supuesto, siempre vinculado al interés económico general, que es lo que la ley trata de preservar. Y nosotros, como funcionarios que implementamos o llevamos a cabo la regulación de dicha ley. Ahí lo que comentaba, lo que penaliza la Ley de Defensa de la Competencia, las prácticas horizontales, en el artículo 1 y 2. En el artículo 2 define una serie de prácticas restrictivas a la competencia, entre las que, y las que nosotros vamos a ver como caso justamente, son las prácticas colusivas. Dentro de estas prácticas colusivas, de la cartelización, de la coordinación oligopólica, como un acuerdo, un convenio, ya sea explícito o implícito, hoy le diría más bien que encontrar en algún convenio explícito en temas de cartelización es muy difícil. Ya creo que, como diríamos nosotros, están todos avivados de este tipo de acuerdos, con lo cual es sumamente difícil tener evidencia directa sobre acuerdo de cartelización, aunque cada tanto encontramos alguno que todavía no aprendió. En virtud de estos convenios explícitos, básicamente las variables que nosotros contemplamos obviamente son los precios, la cantidad y las participaciones de mercado de estas empresas que están cartelizadas. En los dos casos representativos que vamos a ver, como les dije antes, uno de evidencia directa y el otro indirecta. El de directa es de oxígeno líquido, un tema de fines de los años 90, y el indirecto, que fue, lo sancionamos o terminamos recientemente sancionando, del mercado de televisión por cable en una provincia del interior del país, que son Cablevisión y Multicanal, los dos denunciados. Con respecto a oxígeno líquido, como les decía, esta fue una investigación que se inició de oficio. Nosotros tenemos dos maneras de actuar. Una es a través de las denuncias que nos puedan formular algún competidor que se vea agraviado por alguna conducta, perjudicado por alguna conducta anticompetitiva. Y la otra es la investigación de oficio, que hemos iniciado muchas. Tanto en conductas hacemos investigaciones de oficio como en concentraciones, ¿no? Si bien no vamos a ver el tema de concentraciones, nosotros también hemos analizado, a través de lo que nosotros denominamos diligencias preliminares, hemos analizado algunas concentraciones o tratamos de determinar si realmente existieron concentraciones que no han sido notificadas en la comisión. Dentro de oxígeno líquido, que es una investigación, como dije antes, iniciada de oficio, las denunciadas eran 4 compañías que tenían el 95% del mercado. Eran Praxair Argentina, AJA S.A., Indura y Air Liquid Argentina. En este acuerdo colusivo o esta denuncia tenía un periodo, una temporalidad del año 97 al año 2002. Había un reparto de clientes y fijaciones de precios en las licitaciones públicas y privadas, porque el oxígeno líquido obviamente es un producto destinado al sector medicinal. Entonces está muy acotado exclusivamente a ese segmento. En el mercado relevante de producto, dije que era líquido medicinal y de oxígeno gaseoso también medicinal, que está provisto en tubos.
y el mercado geográfico era todo el territorio nacional. Estas empresas cubrían todo el territorio. Como les dije antes, era un mercado altamente concentrado. Estas empresas tenían el 95% del mercado y tenían índices de HCI, el Hintermann, que alcanzaba valores entre los 2.600 y 10.000. Por lo tanto, era una alta concentración. Un producto que no tiene sustitutos, barreras a la entrada muy significativas. La exigencia regulatoria del Estado es bastante significativa y hay obviamente una dificultad para la obtención de clientes vinculado a los costos de instalación, importantes inversiones, etc. Y como les comentaba también, la provisión de estos productos es a través de licitaciones, ya sean públicas o privadas, tanto sea en el caso de las públicas, los hospitales públicos, el servicio de salud público, o los servicios de salud privados, que también son provistos de este producto por licitaciones privadas en este caso. ¿Cuál fue la instrucción y los medios de prueba que se llevaron a cabo para poder llegar finalmente a lo que fue la sanción de esta conducta? Hubo pedidos obviamente de información a aquellos que eran los demandantes del producto, los hospitales y sanatorios, ya sean públicos o privados. Tomamos muchas audiencias testimoniales y existió participación de la justicia en cuanto a allanamientos que se hicieron en diferentes lugares del país a las 4 empresas en forma simultánea. La información proporcionada por los establecimientos públicos y privados, que eran 63 establecimientos sanitarios, manifestaban que el 65% seguía teniendo un mismo proveedor. Había pocas cotizaciones presentadas. Ustedes saben que cuando existen licitaciones, uno de los acuerdos que puede haber es que justamente entre ellos se repartan las licitaciones y pueden establecer mecanismos en los cuales uno se presenta una vez, otros se presentan en otras licitaciones, acuerdan precios, por lo tanto le dejan a aquel que tiene que tomar la decisión en la licitación de aprobar la licitación, le dejan un poco margen, sobre todo en productos que son necesarios para la salud, ¿no? Y no tienen sustitutos. Dentro de las audiencias testimoniales que se hicieron a gerentes de compra de los hospitales y las clínicas, que de hecho son los gerentes de compras son los que hacen todo el proceso licitatorio, en definitiva, que definen los requerimientos en el proceso licitatorio. Lo que uno notaba o detectamos fue el comportamiento de las firmas en, por ejemplo, renuencia a cotizar, cotizaciones a valores muy altos y presentación con errores formales en las presentaciones de las licitaciones. También se procedió dentro de los allanamientos a secuestrar documentación, fueron mails, memos, notas internas, donde uno podía visualizar simulaciones a la competencia, es decir, ofertas complementarias, o que justamente lo que mencionaba antes, se suprimían en las ofertas algunos de los oferentes, el reparto de los clientes, convenios interempresariales con la competencia y lo típico que son los acuerdos de precios en este tipo de conductas. Las evidencias obtenidas en este periodo entre los 1997 y 2000, una evidencia directa obviamente, y que acreditó que las firmas en forma sistemática concertaron sus posturas en los procesos de compra, de los nosocomios públicos y privados, los hospitales, sanatorios públicos y privados, se repartieron clientes y acordaron los precios. Finalmente, con toda la información que habíamos recabado, después de un tiempo, se resolvió obviamente sancionar a estas cuatro empresas. Por supuesto, nosotros tenemos por ley la sanción que nosotros podemos aplicar son sanciones monetarias exclusivamente. Por supuesto que son siempre apeladas, van a la justicia, después en la justicia hará lo que crea conveniente que tiene que hacer, pero el proceso nuestro siempre que condenamos una conducta en definitiva termina siendo una sanción monetaria que siempre está graduada en virtud de
el daño que ha generado en el interés económico general, el daño que generó en el mercado, y siempre con un plus adicional para tratar de desincentivar este tipo de conductas. Básicamente, lo que uno pretende con la sanción es recuperar lo que perdió el mercado. Por supuesto, va cerca del Estado, esto no va a los perjudicados directamente, porque así está hecho el sistema, pero además de recuperar esa porción que se han quedado las empresas por las actitudes o conductas anticompetitivas, lo que se trata es de desincentivar este tipo de conductas y que el día de mañana no vuelvan a suceder. La multa que finalmente se aplicó en su totalidad, ahí están los montos parciales valoradas en dólares para que ustedes puedan tener una referencia, llegó a los 23 millones de dólares para estas empresas. Como les decía recién, ¿cuáles fueron los hechos que acentuaron la gravedad de la conducta? Entre ellas teníamos las imputadas concentraban casi la totalidad de oferta, tenían el 95% de la participación de mercado. El oxígeno medicinal es un bien de primera necesidad, obviamente no tiene sustitutos. La concertación fue monitoreada e implementada a los más altos niveles de las empresas. Obviamente todo el ámbito era netamente nacional, abarcaba todo el país. El acuerdo duró 5 años, entre el periodo 2097-2002, y una de las firmas que estaba involucradas en la concertación, en el proceso de cartelización, procedió a la eliminación de uno de sus competidores en el proceso que duró toda esta conducta. Obviamente en esta etapa, a pesar del tiempo que ha pasado, hoy tenemos una instancia judicial. El caso está actualmente en la Corte Suprema a resolución, aunque las cámaras inferiores, la Cámara de Apelaciones de Apelación, confirmó la sanción que nosotros habíamos impuesto en aquel momento. Este entonces es el caso de la evidencia directa que nosotros hemos analizado en el mercado de medicina, oxígeno líquido. El otro caso está vinculado a operadores de cablevisión y multicanal. Ese tema bastante reciente, lo hemos sancionado el año pasado, también con multa, y se dio en el interior del país. Existieron denunciantes que eran usuarios de televisión por cable en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, una provincia del litoral. Y las empresas denunciadas eran las que mencionaba recién, que eran Multicanal y Cablevisión, que son las dos grandes empresas que hoy están actuando en forma mancomunada, como una sola, y que mantienen operaciones en todo el país. Y justamente lo que se denunciaba era que estas empresas habían modificado intempestivamente las prestaciones contractuales. Básicamente las modificaciones en las grillas televisivas. Acá hay un pequeño mapa más que referencia a donde están localizada la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. La conducta, ¿cómo se origina? Antes de la sanción de la ley de la 25.156 en el año 99, estas empresas habían comprado Multicanal y Cablevisión, que eran competidoras en ese momento, habían comprado varias empresas de cable locales, pequeñas. Obviamente, como estas operaciones fueron anteriores a la ley, en el 99, cuando se sanciona la nueva ley, se impone la notificación de las operaciones de concentración. Hasta esa fecha nadie estaba obligado a notificar estas operaciones. Por lo tanto, estas empresas compraron, no notificaron porque no les correspondía, pero de todos modos la conducta analizada está vinculada justamente a la cartelización y al reparto de mercado. Bueno, una vez que se realizó la adquisición conjunta de los pequeños cable operadores de la ciudad de Paraná, la firma dividieron los activos. Y esta división justamente lleva a que queda dividida la oferta de televisión por cable en forma territorial prácticamente en un 50% para cada uno de los operadores Multicanal y Cablevisión,
que habían hecho esas operaciones previas y de esta forma se habían repartido